La antigua Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, fue una región en la que la interacción entre la religión y la política creó un sistema de gobierno distintivo y poderoso. En el centro de este sistema estaba la teocracia, una estructura en la que los líderes políticos derivaban su autoridad del mandato divino. En Mesopotamia, el concepto de reyes, sacerdotes y gobierno divino jugó un papel fundamental en la configuración de sus paisajes políticos, sociales y culturales. Este sistema teocrático influenció profundamente no solo el funcionamiento del Estado, sino también la vida cotidiana de su pueblo. Al examinar la estructura política, el papel de los reyes sacerdotes, las instituciones religiosas y la relación entre religión y gobernanza, podemos comprender mejor las complejidades del gobierno teocrático en la antigua Mesopotamia. El papel de la religión en la gobernanza mesopotámica. En la antigua Mesopotamia, la religión no era solo una fuerza espiritual o moral, sino una parte integral del aparato estatal. Se creía que los dioses tenían una influencia directa sobre los asuntos humanos, y era tarea del gobernante, a menudo un rey o sumo sacerdote, mediar entre los reinos divino y humano. Los mesopotámicos creían que los dioses eran responsables de mantener el orden en el cosmos y en la tierra, y que el papel del rey era mantener este orden divino. Esta noción se ejemplifica en la frase Acadia Sharru Rabu, que significa gran rey, que a menudo llevaba implícita la idea de un mandato divino. La relación estrecha entre la religión y la política en Mesopotamia significaba que los gobernantes no solo eran líderes seculares, sino también representantes divinos en la tierra. Los dioses elegían a los gobernantes y se esperaba que el rey actuara como intermediario entre ellos y el pueblo. Reyes como Sargón de Akkad, Hammurabi de Babilonia y Nabucodonosor de Babilonia eran a menudo retratados como elegidos por los dioses, con su gobierno justificado como un derecho divino para mantener el orden y proteger al pueblo. Reyes sacerdotes, la figura central del gobierno divino. El concepto de los reyes sacerdotes, donde el gobernante también ocupaba un alto cargo religioso, fue una de las características más destacadas del gobierno teocrático en Mesopotamia. En muchas ciudades-estado, especialmente en Sumer, el rey no solo era un líder militar y un administrador, sino también un sumo sacerdote que realizaba rituales religiosos y supervisaba las actividades del templo. El doble rol de sacerdote y rey era particularmente significativo porque reforzaba la legitimidad divina del gobernante y ampliaba su control sobre los aspectos espirituales y temporales de la sociedad. La idea de que el rey era un representante de los dioses se hacía más evidente en los títulos que ostentaban. Por ejemplo, los reyes de Sumer eran a menudo llamados Lugal, que significa hombre grande. Pero este título no solo era un honor secular. Implicaba que el rey era el representante divino en la tierra, un rol que le otorgaba gran autoridad sobre las prácticas religiosas y la riqueza del templo. Los reyes también actuaban como sumos sacerdotes de los principales dioses del panteón, asegurando que los rituales realizados estuvieran de acuerdo con la voluntad divina. En la ciudad-estado sumeria de Ur, el rey no solo era gobernante, sino también el sumo sacerdote del dios lunar Nana. De manera similar, en Akkad y Babilonia, el papel principal del rey era mantener el orden al cumplir con la voluntad de los dioses mediante rituales religiosos, que incluían sacrificios, oraciones y construcción de templos. El rol del rey como figura religiosa y política lo convertía en una parte esencial de la sociedad mesopotámica, donde la frontera entre lo sagrado y lo secular estaba a menudo difusa. El papel de los templos y los sacerdotes. Si bien el rey desempeñaba un papel central en la vida religiosa de Mesopotamia, los templos y el sacerdocio también eran cruciales para mantener el sistema teocrático. Los templos en las ciudades mesopotámicas no solo eran lugares de culto, sino también centros económicos y políticos importantes. Poseían grandes extensiones de tierra, controlaban la producción agrícola y gestionaban la distribución de recursos. La riqueza de los templos ayudaba a apoyar a la monarquía, y el rey, a su vez, aseguraba que los templos siguieran siendo poderosos. Los sacerdotes, particularmente los sumos sacerdotes, tenían un poder considerable dentro de estas instituciones. Eran responsables de realizar rituales diarios y ceremonias para apaciguar a los dioses, asegurar su favor y garantizar la prosperidad del Estado. Los sacerdotes también interpretaban la voluntad de los dioses mediante diversos medios, como la adivinación y los augurios. Al servir como intermediarios entre los dioses y el pueblo,
Los sacerdotes ejercían una influencia significativa sobre las decisiones políticas tomadas por el rey. En algunos casos, el rey mismo era sacerdote, consolidando aún más el poder del sistema teocrático. Sin embargo, en otros casos, el rey podía consultar a los sumos sacerdotes, particularmente cuando buscaba aprobación para decisiones importantes. Por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi se decía que fue inspirado por el dios Shamash, y probablemente los sacerdotes desempeñaron un papel importante en la difusión y aplicación del código. La economía del templo era central para el funcionamiento de la sociedad mesopotámica. Los templos almacenaban grandes cantidades de riqueza, incluidas ofrendas del pueblo, y controlaban recursos significativos, como tierras, que utilizaban para apoyar la producción agrícola. Estas actividades económicas permitían a los sacerdotes apoyar las funciones militares y administrativas del rey. Además, los templos actuaban como centros de aprendizaje, conservando y transmitiendo conocimientos sobre rituales religiosos, leyes y astronomía. El mandato divino del rey. La creencia en el derecho divino de los reyes era central para la teocracia mesopotámica. La autoridad del rey no solo era secular, sino también religiosa, derivada de los propios dioses. Este mandato divino, sin embargo, era condicional al cumplimiento de las responsabilidades del rey, como mantener la justicia, la paz y la prosperidad. Si un rey fracasaba en estas tareas, se creía que los dioses retirarían su apoyo, lo que llevaría a la caída del rey o al colapso del Estado. La relación entre el rey y los dioses se representaba como recíproca. Se esperaba que el rey ofreciera sacrificios, construyera templos y realizara rituales para honrar a los dioses y asegurar su favor. A cambio, los dioses concederían al rey el éxito en la guerra, cosechas abundantes y protección contra desastres. No cumplir con estas expectativas podría llevar a un castigo divino, como se ve en la caída de varios reyes en la mitología y la historia mesopotámica. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se describe cómo el rey Gilgamesh lucha con su naturaleza divina y su búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, un resultado del juicio divino. La teocracia y la expansión militar. El sistema teocrático en Mesopotamia no solo se trataba de autoridad religiosa, sino también de poder político y militar. Los reyes que gobernaban bajo autoridad divina a menudo buscaban expandir sus territorios tanto para aumentar su influencia como para cumplir con lo que creían era su mandato divino de traer orden al mundo. Las conquistas militares a menudo se justificaban como actos de voluntad divina, y los reyes buscaban la aprobación de los dioses antes de embarcarse en campañas. Por ejemplo, Sargón de Akkad, uno de los gobernantes más famosos de Mesopotamia, es retratado como elegido por el dios Enlil para establecer su imperio. Las campañas militares de Sargón no solo buscaban expandir su territorio, sino también imponer el gobierno divino sobre los nuevos pueblos. Al presentar sus conquistas como el cumplimiento de la voluntad divina, Sargón reforzó la legitimidad de su gobierno y expandió la influencia de su imperio. De manera similar, Nabucodonosor II de Babilonia estuvo profundamente involucrado en asuntos religiosos y militares. Sus famosos proyectos de construcción, incluido el reclamo de la reconstrucción del templo de Marduk en Babilonia, fueron vistos como actos de piedad que agradaban a los dioses. Sus conquistas militares fueron enmarcadas como misiones divinas para asegurar el dominio de Babilonia en la región. El sistema teocrático en la antigua Mesopotamia, con sus reyes sacerdotes y gobierno divino, moldeó las estructuras políticas, religiosas y sociales de una de las primeras civilizaciones del mundo. La interrelación entre religión y política creó una sociedad en la que el gobernante no solo era un líder político, sino también una figura religiosa, encargada de mantener el orden divino. Los templos desempeñaron un papel crucial en este sistema, proporcionando apoyo económico para la monarquía y actuando como centros de poder religioso y político. Aunque las formas específicas de la teocracia mesopotámica variaron entre las diferentes ciudades-estado y periodos, la creencia en el gobierno divino siguió siendo un principio central del pensamiento mesopotámico. Los reyes sacerdotes y su papel como intermediarios divinos dejaron un legado duradero en los sistemas de gobierno de civilizaciones posteriores, influyendo en el desarrollo de la monarquía y la autoridad religiosa en el mundo antiguo.